Vamos a orar junto. Dios santísimo y misericordioso que nos ama, nosotros estábamos apartados de ti, alejados, pero tú recibiste la ira y el castigo que nosotros teníamos que recibir, y tú limpiaste nuestro pecado con tu sangre preciosa. Y por tu gracia nosotros ya no vamos a recibir la condenación. Y tú nos tuviste como tu hijo, y tú nos diste la esperanza viva para nosotros podamos ir al cielo. Por esta gracia te damos gracias. Nosotros ahora estamos ante ti reunidos, alabando tu gracia y aprendiendo tu palabra. Y te damos gracias por permitirnos estar reunidos ante ti. Espero que cuida a cada uno de nosotros que está aquí y ayúdanos para que nosotros podamos aprender más tu palabra, y te damos gracias. Ayúdanos para que ninguno que está aquí sea alejado de ti, y ayuda para que nosotros no seamos tentados por las cosas mundanas. Y ayúdanos para que nosotros podamos seguir tu camino con tu poder, con tu gracia. El nuevo año que tú nos permitiste y la vida que nos falta poco, te dejamos en tu mano poderosa. Protégenos con tu misericordia y guíanos. Y espero que muchas almas sean salvos en nuevo año para tu gloria. Ayuda a los hermanos que no han venido aquí en la reunión, y también ayuda a los que están en dificultad o a los que tienen enfermedad. Ayuda a todos los hermanos para que no sean perdidos. Y te oramos por los misioneros y por los hermanos que están en otros países para evangelizar. Dios, por favor, obre en todas las iglesias y ayuda con tu amor, con tu poder, para que nosotros podamos cumplir tu promesa y tu voluntad. Ayúdanos a conocer más tu voluntad y más tu amor. Y ayúdanos para que nosotros podamos vivir con tu poder. En el nombre de Jesús que nos ama, hemos orado. Amén. Salmos, capítulo 94. Salmos, capítulo 94. Salmos, capítulo 94. Vamos a leer intercaladamente. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate.
¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Leamos juntos. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad, los destruirá Jehová nuestro Dios. El coro va a cantar.
Vamos a buscar Salmos, Salmos capítulo 89. Salmos capítulo 89. Capítulo 89, versículo 47. Leamos juntos. Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? El año pasó muy rápido y está viniendo el nuevo año. El retiro de invierno, la vez pasada, todas las iglesias de Corea vinieron a participar y agradecieron la gracia de Dios de año pasado y agradecer de este año. Y hemos reflexionado por todas las cosas que nosotros hicimos, por todos los errores que nosotros hicimos. Todos nuestros errores y todas las cosas que nosotros no cumplimos, todas las promesas que nosotros no cumplimos. Hemos reflexionado por estas cosas. Entonces, nosotros hemos hecho nuevas decisiones para el nuevo año. Si hay algunos que no han participado al retiro de invierno, hay palabras en la página web, así que pueden ver en la página web, en nuestra página web. El tiempo pasa volando y nos falta poco tiempo. Hoy, con el versículo que nosotros hemos leído, vamos a aprender sobre la vida corta y la esperanza eterna. En Salmos capítulo 89, versículo 47 dice, recuerda cuán breve es mi tiempo. El tiempo que nos permite es muy breve. ¿Qué tal? ¿Creen que el tiempo es muy largo? No, es muy breve. Y dice, ¿por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Los días de nuestra edad son 70 años, y 100 los más robustos son 80 años. Durante la vida breve hay trabajo y sufrimiento, aflicciones. Nuestra vida es muy breve y muy vana. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Está preguntando a Dios por qué tan breve es mi tiempo y por qué he creado en vano a todo hijo de hombre.
En la Biblia está la respuesta. Porque los hombres viven breve, que fueron creados a imagen de Dios. Y no solamente la vida es corta, sino hay trabajo y hay molestia. En la Biblia está la respuesta, así que vamos a pensar a través de la Biblia. Salmos capítulo 90, versículo 1 hasta el 3, voy a leer. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Nos dio la vida corta y vana, pero, Señor, has sido refugio. Refugio significa la casa que podemos vivir. Entonces, no es todo la vida breve, sino es un proceso de avanzar a Dios. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo. Para con Dios no hay el inicio ni el fin. Y eso lo dice la eternidad. La eternidad significa no tiene el inicio. ¿Desde cuándo estuvo Dios? Antes de la eternidad. Desde la eternidad hasta la eternidad. Tú eres Dios. Siempre Dios está. Y ese Dios es nuestro refugio. El Dios eterno creó al hombre a su imagen. Y Dios nos está invitando a su reino eterno, para vivir eternamente con Dios. Pero en el versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. En Génesis capítulo 3, después de cometer el pecado Adán, Dios dijo a Adán, pues polvo eres y al polvo volverás. Y en Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Si uno muere, vuelve a Dios, vuelve donde vino. De Dios venimos al mundo y a Dios vamos. Dice, convertíos hijos de los hombres. Dios nos creó con el polvo, así que nosotros vamos a volver al polvo. Entonces el hombre cuando muere vuelve al polvo. Y el espíritu, Dios dio el espíritu, por lo cual
vuelve a Dios, pero antes de volver hay que recordar. Hay que recordar cuál es el propósito de nuestra vida. Así que tenemos que preparar a ir a Dios, antes de ir a Dios. Así que nosotros venimos al mundo, pero pronto vamos a volver a Dios. He visitado a un centro de exposiciones de la creación. Y en ese lugar hay muchas evidencias sobre la creación. Y había una pregunta: ¿de dónde vienes tú y con qué propósito vives y a dónde irás? Tenemos que conocer de dónde venimos, tenemos que recordar que nosotros venimos de Dios. ¿Y para qué vivimos en el mundo? ¿En qué propósito vivimos en el mundo? Y después de la vida, ¿a dónde vamos? Nosotros vamos a volver a Dios eterno, pero el problema es que si conocen esto o no. El hombre vive en un tiempo breve, pero Dios está en la eternidad. Está en la eternidad. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es el propósito de Dios de crear a nosotros. Realmente el propósito de Dios no es solamente la creación. En Salmos capítulo 49, versículo 20 dice: el hombre que está en la honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Semejante es a las bestias que perecen. El hombre es diferente con las bestias. Todos los animales fueron creados por los hombres. Y el hombre no nació para morir, sino para recibir la vida eterna. Salmos capítulo 93, vamos a buscar. Salmos capítulo 93, versículo 2. Leamos juntos. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Firme es tu trono desde entonces. Trono es donde el rey reina, ¿cierto? El rey no está en trono porque está aburrido, sino está sentado en el trono para reinar. Para reinar el universo. Y dice: firme es tu trono desde entonces. Significa siempre cumplirá el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Y dice: tú eres eternamente, desde la eternidad hasta la eternidad. Dios es eterno. La palabra eternidad no tiene nada que ver con el hombre, ¿no es cierto? Porque los hombres viven en el tiempo breve. Salmos capítulo 102. Salmos capítulo 102, versículo 11.
del versículo 11 al 12. Leamos juntos. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Mis días son como sombra que se va. Cuando cae el sol, la sombra va alargando. Y cuando el sol cae plenamente, desaparece la sombra. La vida es como la sombra que desaparece. Dice, mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. En la Biblia dice que la vida es como la hierba, como la hierba. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 24 dice también, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Como la hierba nosotros vamos a secar, y como la flor nosotros nos vamos a caer. Y me he secado como la hierba. Así es la vida. Puede tener la riqueza, puede tener la gloria o el poder, pero son momentáneos. Nuestra vida es como la hierba seca. Dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Permanecerás para siempre. La vida y el deseo de carne va a pasar, pero Jehová, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. En Primera de Pedro dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Los hombres son como las hierbas, pero más la palabra del Señor permanece para siempre. Nosotros estaremos con Dios eternamente. La semilla que Dios nos dio, o sea, el simiente que Dios nos dio no es corruptible, sino es incorruptible. Por lo cual, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre está en nosotros. Y dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Y tu memoria, Señor, nos salvas. Señor significa el Salvador. Su memoria es Dios que creó al mundo y que gobierna al mundo. Tu memoria de generación en generación. El hecho de Dios para nosotros será memoria de generación en generación. Nosotros tenemos que pensar cuán breve es nuestra vida. Los hombres viven como si podrán vivir 1000 años o cientos de años.
viendo a los cercanos que mueren, los hombres piensan que ellos no van a morir. Salmos capítulo 90, el versículo 9, voy a leer. Versículo 9, voy a leer. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Todos nuestros días declinan a causa de tu ira por el pecado de los hombres. El hombre cometió el pecado, por eso está viviendo en su ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. El tiempo está volando. Parece que los hombres viven largo, pero en realidad es muy breve ante Dios. En Salmos capítulo 90, versículo 4 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó. Para nosotros, un año parece como un día, y así estamos en el nuevo año. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, dice. Dice, y como una de las vigilias de la noche. Nuestra vida terminará pronto. El versículo 10. Leamos juntos. Los días de nuestra edad son 70 años, y 100 los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Los días de nuestra edad son 70 años y 100 los más robustos son 80 años. En ese entonces, después del diluvio, la vida ha sido más breve. Hoy en día la tecnología médica está desarrollando mucho, por eso se dicen que nuestra edad ya han alargado más que antes. Pero en realidad en otros países el promedio de la edad es 50. Hay personas que mueren más temprano. A veces los jóvenes mueren y los niños también mueren de repente. Los días de nuestra edad son 70 años y 100 los más robustos son 80 años. De todo modo, nuestra edad es muy breve. No hay nada que vanagloriarse. Yo pregunté a un abuelo, tú, usted tiene muchos años, pero ¿cómo fue su vida? Y dice, no hay nadie más que ha sufrido que yo. Se acuerda solamente de su fortaleza, molestia y su trabajo. Angustia, preocupación, queda. Hay muchos sufrimientos en la vida. Dice,
Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. En angustia, en molestia, el tiempo pasa volando. Estas palabras son permitidas para nosotros. Versículo 12, leamos juntos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Contar 70 años. No solamente hay que contar el dinero, sino hay que contar esto también. Yo siempre cuento, por eso yo conozco bien. 365 días por 70, ¿cuántos son? 25.550. Y no vamos a vivir sin dormir, ¿no es cierto? Hay tiempo de dormir. Y también hay que restar el tiempo cuando estamos en el baño también. Y si lo divide en dos, saldrá 12.775 horas. Digo, días. Pero ¿cuántos días nosotros gozaremos? Hay trabajo, molestia. Pronto pasan y volamos, dice. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Para qué nosotros tenemos que contar nuestros días breves? Es porque nosotros tenemos que conocer que nuestra vida es breve. No hay que dejar nuestra esperanza en la tierra. No hay felicidad en la tierra maldita. Así que el hombre tiene que arrepentirse y tiene que volver a Dios. Y tiene que esperar la cosa eterna, la cosa de Dios. En San Lucas capítulo 15 sale el hijo pródigo. Un hijo pródigo no tiene comida ni dinero, por eso está a punto de morir de hambre. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El hijo pródigo dice, mi padre es rico y ahora yo estoy muriendo de hambre. Mi padre me va a perdonar. Y dice, me levantaré e iré a mi padre. Entonces, con el aspecto de bendigo, con el vestido que apesta, regresó a su padre. Cuando salió de su padre, cuando apartó de su padre, llevando la riqueza, él era él era rico, salía con el denuedo, pero ahora no tiene nada. ¿Cómo así? Nosotros no podemos vivir apartando de Dios. Nosotros seremos como el hijo pródigo. Dios nos está diciendo así, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Vuélvete a mí, nos está diciendo. En medio de aprender la palabra,
nos damos cuenta que nosotros no seremos juzgados por nuestro pecado y ni podemos ir al cielo practicando las obras, las buenas obras. Jesús cargó nuestros pecados y muriendo en la cruz perdonó todos nuestros pecados. La gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. Cuando el hijo pródigo salió, apartó de su padre, el padre siempre esperó a su hijo. El hijo dijo a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero su padre dijo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, porque es su hijo. Y dijo: Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Jesús unigénito murió como ese becerro. Por la gracia de Dios nosotros fuimos salvos. Y cuando nosotros gozamos por nuestra salvación, Dios también está gozando. Como toda su familia de padre del hijo pródigo está gozando, Dios goza. Dios salva al pecado apartado de Dios y está diciendo: vuélvete a mí. Todas las cosas miserables que están pasando en el mundo, no es que Dios odia al mundo, por eso está ah, maldiciendo al mundo. En la Biblia dice: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No aflige ni entristece voluntariamente. No está afligiendo a nosotros porque nos odia, sino nos ama, por eso nos está afligiendo para que vuélvase a Dios. La gracia es muy grande, por eso puede perdonar todos los pecados. No es que nosotros somos pecadores porque tenemos mucho pecado, sino aunque tengamos un solo pecado, somos pecadores. Entonces hay personas que dicen: Dios, yo tengo muchos pecados, por eso yo no puedo ser salvo. Hay personas que dicen: hay que hacer muchas buenas obras para que Dios nos perdone. Hay que pensar que nuestra vida es vana. Salmos capítulo 39, vamos a buscar Salmos capítulo 39. Desde el versículo 4 al 5, leamos juntos: Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. David el rey grande gobernó los reinos
estaba y lo cumplió el Reino Unido. Pero está diciendo, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Los hombres piensan que son muy fuertes, que pueden vivir sin Dios. Los hombres invadiendo los otros países, siendo soberbio, dice, la palabra imposible no existe en mi vocabulario. ¿Conocen, no es cierto? Pero muchos hicieron juramento de lealtad, pero antes del imposible no podía hacer nada. Entonces, el Napoleón dijo, Jesús de Nazaret, tú ganaste contra mí. Napoleón, el general, no podía dormir mucho durante la guerra, pero leyó el libro y se dice que el último libro que él leyó es la Biblia. No sé, es salvo o no, pero él dijo antes de morir, Jesús que murió en la cruz de Nazaret, tú me ganaste. Dice, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Los hombres no conocen en esto. Los hombres dominando el mundo piensan que tienen poder, pero todos los potentes, todos los hombres que eran muy fuertes y poderosos, todos murieron. No pudieron evitar la muerte. Así que hay que preparar la muerte. Hazme saber cuánta sea la medida de mis días, que es breve. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Uno dice, ya tengo mucha riqueza, ahora voy a vivir cómodamente, pero de repente viene la muerte. Hay vanidad. Todas cosas es vanidad. Saber en esto es la sabiduría. En Job capítulo 7 versículo 6 dice, Job dijo, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. ¿Han visto uh, la lanzadera del tejedor? Es muy rápido. Ni podemos seguir con los ojos. Pero dice, mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Y en Isaías capítulo 39, 38 y el versículo 12 dice, como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Como tejedor corté mi vida, me consumirás entre el día y la noche. Job capítulo 9, versículo 25 dice, mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien. Antes también había
un correo que pasaban, transmitían los correos, las letras. El correo, antes de transmitir la letra, ¿se queda en su casa jugando? No. Va inmediatamente y es muy rápido. Dice, mis días han sido más ligeros que un correo. Es un, es una expresión muy interesante. En Santiago capítulo 4 versículo 14 dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece por un viento. Como así es nuestra vida. No tenemos que vanagloriarse por mañana, porque nosotros no sabemos cómo será mañana. No podemos saber qué va a pasar mañana ni en el próximo año. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No planifiquen cosas de la tierra vanamente, sino, como yo les he dicho, tienen que saber primeramente la voluntad de Dios y tienen que seguir la voluntad. Si sigue la voluntad de Dios, Dios le bendecirá y guiará al reino eterno. En San Lucas capítulo 12, versículo 19 al 20 dice, "Oh, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Con gran molestia, con gran trabajo has sido rico." Entonces dice, ya ahora muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ya ahora repósate, come, bebe, regocíjate. Entonces Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dios puede venir a pedir mi alma en esta noche. Así que el poder, la gloria, riqueza son nada ante Dios. Nosotros tenemos que estar en Dios y seguir la voluntad de Dios. Es la manera de ah, guardar nuestros bienes. La sombra de la muerte está acercando a todos unos de nosotros. El tiempo que nos queda en esta tierra es muy breve y se está acortando. Ya, ya estamos en el nuevo año, por eso que vamos a cambiar el calendario, ¿no es cierto? Pero cambiar de nuevo el calendario va a venir pronto. Ciertamente todos los hombres morirán pronto. Todos morirán. La muerte, cada día, cada hora, cada segundo nos está acercando. En esta tierra no hay la felicidad verdadera.
ni la esperanza. Hay una persona que dice, I am dying, significa estoy muriendo. El tiempo está pasando en este tiempo también. Esto significa que nuestro tiempo se está acortando rápidamente. En realidad estamos viviendo, pero estamos muriendo. Muchos viven con, con la angustia, con el sufrimiento. Es porque estamos viviendo en el mundo maldito. Por eso solamente en el mundo maldito hay trabajo, molestia, guerra, cosas miserables. ¿Ustedes creen que en este mundo hay la seguridad y hay la felicidad verdadera? Unas horas después puede haber la guerra, de repente. Los 8 países fuertes hicieron como 70.000 bombas nucleares. Pero los Estados Unidos está diciendo que hay que eliminar los, las bombas nucleares. Por eso ahora, poco a poco están arrestando las bombas nucleares. Pero están haciendo otras bombas más fuertes. Más encima en Rusia está haciendo la bomba nuclear, pero la bomba pequeña, que muchos pueden morir, que pueden causar la tremenda muerte. Y los Estados Unidos también está preparando las armas nuevas. Y el asunto de Irán, y el asunto de Estados Unidos y de Corea del Norte, en cualquier momento puede haber la guerra. Estamos en la tensión, estamos viviendo en la tensión, pero los hombres no están pensando en esto. Nosotros no, no podemos saber cuándo van a usar estas armas, estas bombas nucleares, pero algún día el mundo va a terminar con las bombas nucleares. Con las bombas nucleares que están en el mundo puede quemar la Tierra 100 veces. Así que no hay que dejar nuestra esperanza en la Tierra. En esta Tierra no hay esperanza, no hay felicidad. Salmos capítulo 37, versículo 7. Leamos juntos. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades.
Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos no tiene nada que ver con Jehová. Entonces no hay por qué envidiarnos. No hay por qué envidiar a ellos. Antes de que cumple el tiempo de Dios, nosotros tenemos que estar guardando silencio ante Dios y esperando en Él. Dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Muchos malos están prosperando, desarrollando las tecnologías, desarrollando artes, desarrollando los videojuegos. Y en medio de esto, los malos están prosperando. Pero viendo a eso, nosotros no tenemos que alterarnos. Si nosotros envidiamos a los malos, no podremos llevar bien nuestra vida cristiana. Ni hay que quejarse. Si se queja o si envidia a los malos, puede caer. El versículo 10, vamos a leer junto. Vamos a leer junto. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás tú su lugar y no estará ahí. De aquí a poco no existirá el malo. Todos los malos o los hombres hicieron la civilización, hicieron muchas cosas, pero todas estas cosas no existirán. Se van a desvanecer. Entonces, no tenemos que mirar estas cosas, cosas mundanas, viendo el malo prospera, los hombres se enojan. Pero nosotros no tenemos que reaccionar en esto, sino tenemos que mirar a Dios nomás. En Job capítulo 21, versículo 7 dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Pero es momentáneo. Son momentáneos su riqueza, su poder, su felicidad. Es como el sueño. En el sueño podemos ser el rey, podemos ser el presidente, pero cuando termina el sueño no es nada. Dios Santísimo nació en una mujer y creció como un pastor. La vida de Jesús en esta tierra fue muy miserable. Jesús murió en la cruz muy en la manera miserable. ¿Por qué? Para salvar los pecadores, para salvar los que están bajo el pecado. Para nosotros recibió esa aflicción. Job capítulo 21. Vamos a buscar Job capítulo 21. Versículo 7.
Leemos juntos. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? ¿Por qué viven los impíos? Viven bien. ¿Por qué viven bien los impíos? Y se envejecen y aún crecen en riquezas. Nosotros esperamos que los malos mueran rápidamente, pero viven largamente. Job se esforzó para vivir por Dios, pero él se fracasó, pero vio que los malos están prosperando. Por eso está preguntando. Dice, sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Dice, sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. El versículo 10 dice, sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden el Seol. Dice, pasan sus días en prosperidad y en paz desciende al Seol. El cerdo oh, que está apacentando cerdo para comer en la fiesta, dan buenas comidas, buenos alimentos para comer. Los que tienen esperanza en esta tierra son como los cerdos que están esperando la fiesta. En la fiesta los cerdos van a morir. Dios lo va a hacer así. Dios está esperando a ellos, perdonando sus pecados, pero si ellos no vuelven a Dios, se caerán al infierno. Isaías capítulo 51, versículos 6 dice, los cielos serán deshechos como humo. Algún día los cielos y la tierra serán deshechos como humo. Como el insecto efímero. El insecto efímero muere, vive solamente un solo día. El insecto efímero puede vivir solamente un día, pero en un día paren, hacen todas las cosas que pueden hacer y mueren. Hay muchos insectos efímeros. Los hombres son como insectos efímeros. Dice, y de la misma manera perecerán sus moradores. Sofonías, vamos a buscar Sofonías. Sofonías, capítulo 1. Sofonías capítulo 1, desde el versículo 2 al 3. Yo voy a leer. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová.
Nos da miedo esta palabra. Dios va a condenar, juzgar esta tierra y va a raer. Dice, raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. En el tiempo de Noé, Dios salvó 8 personas y los animales, pero dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos. Dios va a destruir las aves del cielo y los peces del mar también. Todos los impíos que están contra Dios va a destruir, va a raer. Destruiré los hombres, raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Dios está esperando para que todos vuelvan a Dios. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. En el día de juicio, en el último día de juicio, está acercando a nosotros. Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En San Mateo capítulo 24, versículo 14 dice así, ¿no es cierto? Cuando Jesús habló, los apóstoles no creían plenamente en esto, pero el evangelio fue predicado hasta lo último de la tierra, en nuestro tiempo. Dice, y entonces vendrá el fin, se refiere. Dios está dando oportunidad a todos los hombres hasta que el evangelio sea predicado en lo último de la tierra. El fin está acercando, el fin está viniendo. Esto significa que la gracia de Dios está terminando. Y el juicio de Dios va a venir al mundo. Dice en Romanos capítulo 2 versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Está ignorando la benignidad, paciencia de Dios. Por eso la ira va a llegar al mundo. No es que los hombres serán todos muertos, no porque tienen muchos pecados, sino están ignorando la benignidad y la paciencia de Dios. Son muy... Ellos insisten mucho, no quieren creer en Dios.
Hay que volver a Dios y cambiarse. Esto es el arrepentimiento verdadero. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En Job capítulo 19, versículo 26 dice, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Pronto vamos a ver a Dios. Pero antes de ver a Dios tenemos que prepararnos. En Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Uh, vamos a recitar junto porque eso es un versículo muy famoso, ¿no es cierto? Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Después de la muerte hay el juicio. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Por lo cual la muerte no es el fin. Cuando termina la vida breve, hay la vida eterna. Entonces, esta vida breve es un proceso de preparar a vivir en la vida eterna. Los 70 o 80 años son 70 años y 80 años están permitidos para nosotros, es porque nosotros tenemos que preparar la muerte, la vida después de la muerte. En San Lucas capítulo 16 habla del rico y del mendigo. El mendigo después de la muerte fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. Es judío, por eso vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entró al infierno. Dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cómo así? No, la muerte no es el fin, sino después de la muerte hay la vida eterna. Eso es el problema. Judas Iscariote en 30 piezas de plata vendió a Jesús. Entonces Dios dijo, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas era el, Judas era el única persona que es bueno le fuera a ellos no haber nacido. Será, será bueno ser nacido como bestias, mejor que nacer como hombres, porque después de la muerte está el infierno. Después de la muerte hay la vida eterna. En la Biblia nos está enseñando muy detalladamente sobre el cielo y del infierno. En San Mateo capítulo 25, versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo, Dios preparó la heredad, el reino preparado para nosotros. Y en el versículo 41, Dios maldijo a los
que están preparados para ir al infierno. Los que no recibieron la salvación son malditos. Ellos aprovecharon la riqueza, el poder, la gloria en el mundo. Pero después de la muerte, entrará al infierno que está preparado para los Satanás. Porque en realidad el infierno no es preparado para los hombres, sino para los ángeles perversos, los Satanás. Es un hecho muy claro. Segunda de Corintios, vamos a buscar, Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Leamos juntos, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Nuestra morada terrestre significa nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es la casa, es la morada. En la morada tiene que haber el techo, ¿no es cierto? Tenemos el cabello. Y la casa tiene que tener el alero. Y nuestro alero es ceja. Y tenemos teléfono, nuestro oído. Es la morada, es una casa. El presidente Lincoln ya es viejo, por eso estaba andando con el bastón. Entonces una persona le preguntó, ¿le va bien? Y él respondió, no sé si estoy bien o no, pero la casa está en peligro, por eso está con la columna. En la Biblia dice, temblarán los guardas de la casa y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Algún día la casa, la morada terrestre va a destruir, va a ser destruido. Nosotros, después de la muerte, hay la casa preparada para nosotros. Tenemos la casa eterna preparada. En Hebreos capítulo 13, versículo 14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Estamos esperando, buscando la casa por venir. En Hebreos capítulo 11, versículo 16 dice, les ha preparado una ciudad, nuevos cielos, nueva tierra. Están preparados para nosotros. Dios preparó por nosotros. En San Juan capítulo 14, desde el versículo 1, dice, Jesús dijo a los apóstoles que va a regresar a Dios. Entonces los apóstoles estaban en angustia. Por eso Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios preparó lugar eterno y nos está prometiendo llevar nosotros a ese lugar.
Eso es la esperanza que Dios nos dio. Entonces, en Romanos capítulo 8, versículo 24 y el versículo 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si nosotros podemos ver la esperanza, no puede ser la esperanza verdadera. Nosotros esperamos lo que no vemos. Si el reino no existe, no esperaríamos, pero en la Biblia hay muchas palabras que están diciendo que sí de verdad existe el reino para nosotros. En Génesis capítulo 1 versículo 27, Dios creó al mundo a su imagen para, para tenernos como su hijo. El hombre cometió el pecado, pero Dios no abandonó. Los hombres que tenían que ir al infierno por cometer el pecado, Dios nos envió a Jesucristo para salvar a nosotros, para dar la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros. Por eso en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4 dice, oh, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. Todas las cosas del mundo son corruptibles. En un poco tiempo, todos se van a desvanecer. Estamos preparados la, la vida eterna. Y Dios nos prometió la heredad, la herencia incorruptible. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si esta tierra es todo, entonces los hombres son peores que los animales y los cristianos son más miserables que los hombres. Cuando fue escrito el Nuevo Testamento, los hermanos, los santos fueron matados y fueron padecidos muchas aflicciones. Son más miserables que todos. Jesús, abandonando la gloria del cielo, vino al mundo para salvar a nosotros. Y tenemos su promesa, por lo cual nosotros podemos ir al cielo. Y para eso Jesús sufrió muchos azotes y muchos sufrimientos. En San Lucas capítulo 12, versículo 32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.
nosotros somos pequeños en el mundo y hay muchas cosas peligrosas para nosotros, pero Dios nos está diciendo, no temáis hasta entrar al reino de Dios. Nosotros tenemos que caminar mirando solamente a Dios. En Salmos capítulo 23, versículo 6, dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. David esperó, anheló la casa de Jehová para morar por largos días. En, en Apocalipsis vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Los cielos y la tierra que están ahora van a desvanecerse, ya no van a existir más. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá la muerte, la enfermedad, el dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si no tenemos la esperanza de ese reino, nosotros somos muy miserables. Nosotros tenemos la esperanza clara, así que no tenemos que tomar nuestra esperanza. No hay que esperar la tierra. Tito, Tito capítulo 1, versículo 2. Leamos juntos. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La esperanza de la vida eterna. La esperanza que nosotros vamos a vivir eternamente con Dios. Dios nunca miente. Prometió desde antes del principio de los siglos. En 1 de Juan dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dios prometió que va a llevarnos a la tierra, a la vida eterna. En Colosenses capítulo 4, versículo 11, dice que son los únicos que me ayudan en el reino de Dios. Es una palabra que nos emociona bastante. Ese reino de Dios está cerca. Son los únicos que me ayudan en el reino de Dios. Están viviendo en el mundo, en el tiempo, pero trabajan, ayudan por las cosas eternas. Los cristianos son así. Y ahora nosotros conocemos que el último día está cerca. En Romanos capítulo 13, versículo 11 dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es una palabra muy apta con nosotros, porque nosotros conocemos el tiempo.
Hay, hay muchas promesas cumplidas en nuestro tiempo. Y viendo a eso, nosotros podemos conocer que el tiempo está acercando. Ya la venida de Jesús está muy cerca. En Hebreos capítulo 10, versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Es un versículo corto, así que vamos a recitar. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Siempre hay que pensar en esto. Pronto viene, no tardará. Por eso en Efesios capítulo 5 dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Los cristianos no tienen que dormir como los gentiles, y te alumbrará Cristo. Cristo está alumbrando a nosotros, así que ya no más nosotros tenemos que estar dormidos, sino tenemos que despertarnos. Mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay que distinguir bien la voluntad de Dios. Siempre, todos los días tenemos que distinguir la voluntad de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo pasa volando y nos queda poco, así que nosotros tenemos que aprovechar este tiempo. Ya el tiempo de la gracia está terminando. Tenemos que tenemos que estar despertados. Ya desde mañana se va a realizar el seminario de la Biblia, el primer seminario de la Biblia en este año. Así que espero que trabajen con gran esfuerzo. Nosotros no sabemos cuándo va a venir Jesús, así que tenemos que estar preparados, despertado. Hay que trabajar y, y necesitamos más entregar nuestro corazón a Dios con la ofrenda para la misión en otros países. Yo he visto muchos hermanos que están ayudando con las ofrendas a las iglesias que están en otros países. Nosotros tenemos que primero pedir las cosas de Dios. Si pedimos primeramente las cosas de Dios, Dios nos va a llenar. Nosotros, ante el inicio del año, tenemos que renovar todas las cosas y tenemos que vivir por la gloria de Dios en nuestra vida resta. Y sin cambiarnos, tenemos que mantener nuestra fe. Vamos a orar junto. Dios, santísimo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos en el tiempo último. Tú nos tuviste tus hijos y tú nos diste la esperanza de la vida eterna. Ayúdanos para que nosotros no vivamos por las cosas incorruptibles, sino para que nosotros podamos vivir por las cosas incorruptibles. Ayúdanos para que nosotros seamos aptos, dignos ante tu reino. Y llénanos para que nosotros no faltemos nada ante trabajar por ti. Espero que está con nosotros para que muchas almas sean salvos a través del seminario.
úsenos para tu voluntad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.